Muy buenas tardes, hoy 25 de abril en La Roda al Día tenemos, como cada jueves último de cada mes, tenemos nuestra sección con la psicología clara, que nos acompaña nuestra psicóloga sanitaria Clara Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Bueno, lo primero de todo es poner en antecedentes el tema que vamos a tratar hoy, que ya lo anunciábamos en la última sección el mes pasado, y hoy 25 de abril pues trataremos sobre va enfocado a la soledad de las personas mayores, como ya anunciábamos en el último programa que he dicho anteriormente. Hablaremos sobre este ámbito, que muchas personas mayores pues lo sufren y se encuentran en esta situación. Trataremos de ayudarles desde la postura de nuestra psicóloga, tanto qué podemos hacer con esa soledad como recursos y lugares a los que podemos acudir para combatir esta situación. Bueno, Clara, lo primero que debemos de tratar, ¿no?, sobre este tema de la soledad en los mayores es pues hablar un poco previamente de esa importancia en las relaciones sociales, en el envejecimiento, y hablar un poco de ese envejecimiento activo, ¿no? Sí, bueno, es verdad que siempre la etapa de la adultez tardía siempre se ha considerado como una etapa de decaimiento, ¿no? Pero ha aumentado la esperanza de vida y con ello también la calidad de vida de las personas, y cada vez se habla más del envejecimiento activo, de la importancia de tener un envejecimiento satisfactorio en todas las áreas. Como digo, socialmente se ha considerado a las personas mayores como un colectivo que es demandante de servicios, de ayuda, de cuidados, ¿no? Y para nada es así. Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene la participación de los mayores en la sociedad, ¿no? Que ellos estén activos en distintas áreas, ya sea a nivel de ejercicio físico, de alimentación, de relaciones sociales, para prevenir la dependencia y también obviamente para tener un envejecimiento, como digo, más satisfactorio. Al final, tan importante como todas estas áreas, es decir, la alimentación, los cuidados médicos, los controles, el descanso, es también muy importante porque tienen un alto valor terapéutico las relaciones sociales, porque previene el aislamiento y la marginación. Al final, con la edad, es verdad que la cantidad de relaciones sociales se disminuye, la frecuencia con la que nos relacionamos con los demás disminuye, esa red o esa red de apoyo se ve afectada, no tanto la calidad de las relaciones, pero sí que la cantidad y la frecuencia, muchas veces por temas de pérdida de empleos, o de lo que es la jubilación, o porque se pierden ciertos roles, o simplemente por el declive físico que no te permite a lo mejor mantener relaciones sociales tan importantes, entonces, tan frecuentes. Al final, lo que digo, las relaciones sociales afectan mucho a la hora, hasta incluso es una variable, las relaciones de pareja o las relaciones familiares y de amigos es una variable fundamental para el bienestar tanto físico como psicológico. También, también deberíamos de hablar, ¿no? Hablar pues, sobre el término, la palabra soledad. Sí, bueno, lo que es soledad, somos seres sociales, por naturaleza nos gusta relacionarnos con los demás, y es verdad que soledad hay muchas, tantos como personas, pero sí que es verdad que lo que es como definición de soledad es ese sentimiento de malestar emocional provocado porque la persona se siente rechazada o no está integrada del todo con los demás, o siente que no puede compartir actividades o incluso ratos de aburrimiento con nadie, ¿no? Que no se puede vincular o no tener esa intimidad con otras personas, ¿no? Como digo, soledad, hay muchas clasificaciones de tipos de soledad, pero por ejemplo está la soledad emocional y la soledad social, que son dos distintas. La emocional, que es a la que se produce como en respuesta a no poder vincularme con otra persona, no tener una figura de apego, que esta parece ser que está bastante asociada al género femenino, a las mujeres, y luego tenemos la soledad social, que es la que se produce cuando se pierden roles. Dejo de tener mi pareja o fallece mi pareja, pues pierdo el trabajo, me jubilo, ¿no? Y esta es bastante más frecuente en los hombres, ¿vale? Al final, bueno, hay muchas más.
la crónica, la que se alarga en el tiempo, la transitoria, que es ante una situación de estrés en concreto, o la que todo el mundo tenemos, que es más episódica, más pasajera, que en un momento determinado nos podemos llegar a sentir solos. Al final, lo más importante para conocer lo que es la soledad es, lo primero, tener un sentimiento de aislamiento. Este sentimiento de aislamiento puede ser objetivo o subjetivo, es decir, que sea real, que la persona esté aislada. Un componente relacional, porque al final la soledad no es contigo mismo, sino con respecto a algo o a alguien. Y además, ese algo, ese alguien para ti significa algo o representa algo importante. Y luego ahí pues influyen características o cuestiones personales, de expectativas, de creencias, influye todo eso, y sobre todo hay una discrepancia entre lo que tienes y lo que deseas tener. Y, por supuesto, el componente de sufrimiento o dolor que te produce esa situación. Y en cuanto a la prevalencia, ¿no?, de la soledad, también un poco enfocada en nuestra región, aquí a Castilla-La Mancha, ¿qué situación? Datos de Castilla-La Mancha no manejo muchos. He estado intentando leer, ponerme al día un poco con respecto a datos de este tipo, y en Castilla-La Mancha sí que el dato que he podido encontrar es que de 375.000 personas mayores de 65 años que hay en Castilla-La Mancha, 75.000 personas dicen estar tener problemas de soledad. Son muchísimas. Al final, sí, los datos que he podido encontrar es que las personas mayores, el 32% de las personas mayores de 55 años dicen sentirse solas, y de esas personas entre un 5 y un 7% dicen tener sentimientos bastante intensos de soledad. Al fin, sí que lo que se ve es que ha aumentado muchísimo más los datos desde los años 70 hasta la actualidad. En los 70 los datos rondaban en torno al 11-17% y actualmente ese dato ha aumentado al 40%, que es muchísimo. Y además, como se dice, la soledad tiene nombre de mujer, porque parece ser que es más frecuente en las mujeres, en torno a un 30%, el dato que yo tengo es el 28,8%, y en torno a un 15% en los hombres, o sea que los datos son bastante llamativos. Claro, en cuanto a este dato, ¿no?, que las mujeres pues se quedan más solas, también puede ser por la edad, ¿no? Porque claro, al final es verdad que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, y eso quizá pueda estar explicando que se sientan más solas. Y también porque al final las mujeres somos más de relaciones sociales, del contacto con el otro, del cuidado a los demás, y eso puede estar provocando que en el sentimiento de soledad lo tengan mucho más intensificado. Sí, esa variable puede ser. Puede ser la que la explique, sí, efectivamente. Exacto. Bueno, también pues los factores, ¿no?, y esas causas de ese aumento de la soledad en los mayores, ¿cuáles pueden ser? Se explica seguramente por temas de cambios demográficos. Al final ha bajado las tasas de natalidad, ha aumentado la esperanza de vida, las personas del ámbito rural se trasladan a vivir a zonas urbanas, pero sobre todo porque han cambiado los modelos familiares, hay una crisis en el sistema de cuidados de los mayores, hay menos conciliación familiar y, por supuesto, por ejemplo, avances tecnológicos como pueden ser redes sociales, internet, que en un momento dado nos pueden facilitar la relación con el otro, pero que otras veces puede provocar que las relaciones sean mucho más superficiales. Y sobre todo en personas mayores yo creo que una clave es la pérdida de la pareja y el fallecimiento de personas que tienes alrededor, y la jubilación, que creo que es uno de los factores fundamentales. Para generalizar un poco sobre este tema y abrirnos un poco más, ¿existen algún tipo, ¿no?, de diferencias en cuanto a la prevalencia de la soledad a nivel internacional, de países, de diferentes países? Sí, yo he estado mirando investigaciones y demás, y se han hecho investigaciones en el norte, centro y sur de Europa, y se ha visto, si te pregunto yo a ti, ¿qué crees? ¿Qué me dirías? ¿Que hay mayor prevalencia de soledad en países del norte de Europa o del sur de Europa? Así,
Pues en el sur de Europa, ¿no? Diría yo. Pues sí, muy bien, muy bien. Es que, Por geográficamente como estamos, ¿no? Por la situación también. sí, pues efectivamente, Elena. Todo. La verdad que sí, que es así, porque en realidad lo que sucede es que países que son más familiares, que sean más colectivistas, tienen mayores tasas de soledad. Lo que digo, haciendo investigaciones, una investigación que se hizo en España, comparando Finlandia, Polonia y España, los datos de soledad aumentaban mucho más en países como España y Polonia, y no tanto, por ejemplo, en Finlandia. También se hizo una investigación comparando países como Canadá, Holanda e Italia, y se vio que en Italia los datos de soledad eran mucho más elevados. Entonces, pues al final, esto lo que está queriendo decir es como bien has dicho, que al final los países del sur, que tenemos pues esa necesidad de relación, de salir a la calle, de compartir, viven más el sentimiento de soledad, o vivencian más esa soledad que países que al final son más individualistas y bueno, pues es lo normal. Claro, también puede ser por las diferentes culturas, ¿no? Que tenemos en unos sitios y en otros. Claro, por lo que te digo un poco que está relacionado. Por ejemplo, Suiza, Suecia, Dinamarca y todos esos tienen datos de soledad mucho menores que, por ejemplo, Grecia, que está en torno a un 10%, España, que está en torno a un 7%, y por ejemplo, pues eso, Italia, Grecia, España son los que mayores tasas de soledad tienen. Además, una cuestión importante es que, por ejemplo, las personas inmigrantes de otros países tienen mayores, o dicen sentirse más solos que las personas mayores nativas de ese país, porque al final, pues, el idioma, las relaciones, la capacidad económica, el tema económico, pues te permite tener o hacer mayores actividades o no. Sí, también podría influir, ¿no? Lo que es la climatología, el tiempo, claro, también todo, podría estar influyendo. Porque ¿no? Parece que por el sur tenemos mejor climatología que por el norte, y a lo mejor también nos hace más pues las relaciones. Claro, al final o sea, no somos personas aisladas, que la cultura nos influye, y lo que te digo, que al final las culturas donde la familia es importante, los amigos, el compartir, el tiempo te ayuda, o la climatología te ayuda a salir a la calle. Obviamente, cuando nos encontramos en una situación de que la red de apoyo disminuye, pues vives mucho más, con mayor sufrimiento, mayor malestar, ese aislamiento. Bueno, creo que debemos adentrarnos un poco en hablar sobre la diferencia de aislamiento y sentimiento de soledad, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Claro, es que no es lo mismo. El aislamiento social es realmente una medida objetiva de que la persona está sola, de que no se está integrando socialmente, frente a la soledad, que es más un sentimiento subjetivo de cómo yo vivo mi propia pues, vivir solo. Hay personas que están rodeadas de muchísima gente. De hecho, algo más del 50% de las personas que viven acompañadas dicen haberse sentido solas alguna vez, y sin embargo algo menos del 30% de las personas que viven solas, que están aisladas, no se sienten así. O sea que al final la soledad es un sentimiento subjetivo, como tú vivencias esa situación. Y en cuanto a la influencia, ¿no? que tiene la soledad en la salud física y emocional, ¿qué podríamos decir de ello? Bueno, pues que afecta muchísimo, que al igual que, por ejemplo, hay factores de riesgo que afectan a la salud física, como puede ser el colesterol, el consumo de tabaco, la obesidad, y eso hace que sea más proclive a tener algún tipo de enfermedad, pues la soledad también parece que es un factor de riesgo para tener problemas de salud física, desde el aumento de la presión arterial, que esto conlleva que puedas tener más riesgo de accidentes cardio y cerebrovasculares. El declive motor afecta también al que se segregue más cortisol, que es la hormona que está asociada al estrés.
si se afecta esa hormona que afecta al estrés, eso hace que el sistema inmunológico también se deteriore y con lo cual pues infecciones y enfermedades pueden llegar a ser muchísimo más frecuentes. Hace que aumente también el riesgo de obesidad. Y a nivel psicológico, pues desde obviamente tener mayores problemas de salud mental como es la ansiedad o la depresión, puede también afectar, por ejemplo, que todo el funcionamiento cognitivo y cerebral se altere, desde problemas de memoria, problemas de atención, de planificación, todo lo que son las funciones ejecutivas se pueden ver afectadas y con ello pues el riesgo de padecer algún tipo de demencia, entre el Alzheimer, etcétera, etcétera. Aparte de que haya mayor riesgo de institucionalización o de mortalidad, etcétera, etcétera. También es verdad que otra cosa importante es que el dicho este de más vale solo que mal acompañado es importante, porque a veces que las relaciones conflictivas acaban haciendo mucho más daño que el hecho de estar solo. Entonces, para ciertas personas que han tenido relaciones de pareja conflictivas o la relación con los padres, entre padres e hijos no es buena, pues al final estar solo es mejor que estar en una relación donde se te está haciendo daño. Claro, también pues ese tipo de enfermedades, ese tipo de emociones nos pueden llevar a pues quedarnos en casa, ¿no? Y quedarnos aislados con esa soledad. Sí, claro, si al final no gestionamos, no sé si es eso lo que me quieres decir, si al final no gestionas los conflictos con los demás, también es verdad que... ¿Cómo te aíslas? Que te quedas que te vas quedando aislado, te vas retrayendo y no haces por buscar otras alternativas de relación o estar de alguna manera solucionar el conflicto que puedas llegar a tener. Y en estos casos, Clara, ¿qué es lo que podemos hacer la sociedad para combatir esta situación? Pues, a ver, yo creo que lo primero es un problema que nos va a afectar a todos, que como he dicho, o sea, si de los años 70 hasta ahora ha habido un aumento de más del 20% de soledad y actualmente somos sociedades un poco más individualistas, más egoístas, pues posiblemente este problema vaya a un aumento. Y bueno, pues yo creo que es importante el tomar conciencia, el desestigmatizar el colectivo de personas mayores, el que se les ayude a participar más en la sociedad, que tengan un papel un poco más activo, fomentar relaciones de vecindad, realizar actividades intergeneracionales donde las distintas generaciones se puedan aportar cosas los unos a los otros, y yo creo que pues eso, cualquier tipo de movimiento social o comunitario. Pero también otra cosa esencial, y de esto me doy cuenta trabajando ahora con mayores, es que ellos mismos también se crean que pueden tener un papel activo en la sociedad, porque desde mi experiencia lo que me encuentro con muchas personas mayores es que pero si yo ya no voy a ningún lado, pero si yo ya no sirvo para nada, pero si yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, pero si yo ya estoy mayor para eso. Limitaciones. Y se ponen limitaciones que no son ciertas, que al final el envejecimiento es una etapa más de la vida de las personas, y al igual que te planteas objetivos en distintas etapas de tu vida, pues en esta etapa también, objetivos a nivel de crecimiento personal o de buscar hacer actividades y cosas que te puedan servir para sentirte mejor y aumentar tu bienestar. Pero primero, ese autoestigma que ellos tienen, se lo tienen que quitar. Sí, primero hay que creernos nosotros que podemos hacer otras cosas acondicionadas pues a la edad y al momento de nuestra vida que estamos pasando y que estamos viviendo, porque hay muchísimos tipos de actividades y bueno, acordes a cada tipo de edad. Hoy en día el abanico está muy abierto. Claro, o sea, está claro que posiblemente haya limitaciones físicas que no te permitan hacer actividades que hacías hace 20 o 30 años. Por supuesto, pero eso no quiere decir que te puedas plantear otras cosas, que puedas estar en constante aprendizaje. Yo me encuentro con gente en el centro de mayores que
pues que dicen a mí me encanta aprender, saber más, al final vienen de una época social bastante convulsa con el tema de muchas veces la posguerra y demás, que te encuentras con gente que no ha podido estudiar, que ha tenido un montón de problemas vitales y no ha tenido la posibilidad de pararse y mirarse y saber qué quiere y hacia dónde llevan su vida. Entonces creo que este es el momento ideal para que puedan buscar qué cosas les gusta hacer y probar. Sobre todo probar, a ver si nos gusta y si podemos, claro, con ello. Bueno, también llegados a este punto de la entrevista, Clara, también pues un punto muy importante para todas aquellas personas, ¿no?, que se encuentran en esta situación de soledad, pues ¿qué es lo que pueden hacer esas personas que se sienten solas? Pues yo creo que lo primero, el cambiar un poco la propia conciencia que tienen de las limitaciones, porque al final habrá limitaciones físicas que no las niego, pero muchas veces son los muros en el pensamiento que nos ponemos. Y vivir la soledad también, y a lo mejor esto sé que cuesta, pero vivir la soledad desde una parte un poquito más positiva, bueno, esta es la situación y radica en que yo acepte que posiblemente no puedo cambiar lo que tengo, pero puedo vivir la soledad de una manera un poquito más positiva, buscando tiempo para compartir con otras personas, buscando tiempo para reflexionar sobre qué cosas yo quiero cambiar en mí. Y bueno, pues en un momento dado, pues si no tienes a nadie que te pueda cuidar, buscar un cuidador, hacer actividades de voluntariado donde te puedas llegar a sentir o se puedan llegar a sentir útiles, relaciones, como digo, de vecindad, buscar para hacer viajes, apuntarse a actividades, todo lo que sean talleres que les estimulen a nivel cognitivo es fundamental, pero ya no tanto por la estimulación cognitiva, sino porque es un rato que están compartiendo con los demás. Y bueno, y pues el ejercicio físico o cualquier tipo de actividad de este estilo les puede llegar a ayudar. Bueno, también desde aquí, ¿no? Bueno, también todos los que están en casa y esas personas que nos ven o familiares que puedan ayudar a esas personas que están en esa situación de soledad, pues hay diferentes recursos y sobre todo aquí en La Roda es una localidad que siempre lo hemos dicho, es muy solidaria y la que ofrece servicios y actividades para estas personas mayores que se encuentran en soledad. Uno de los servicios es de Cruz Roja, que tiene un proyecto llamado Enrédate, dentro del programa para mayores dirigido a aquellas personas que se encuentran solas, un proyecto donde se conciertan citas con los voluntarios de Cruz Roja. Hay 2 teléfonos a los que se pueden llamar para ponerse en contacto con ellos, uno de ellos es el 967 22 22 22, muy facilito para aquellas personas mayores que pues con los teléfonos hoy en día, pero muy facilito. Ese teléfono es para toda la provincia, pero desde ahí se gestionan según el lugar de residencia donde se viva. También se puede poner en contacto o acercándose directamente a la Asamblea de Cruz Roja, aquí en La Roda, también a través de su teléfono, directamente en el 967 443799. Y bueno, ahí os darán información, además de os elaborarán un informe social para las necesidades que se tiene cada uno y ya que este proyecto la verdad que es muy amplio y ofrece muchísimos servicios, tanto de visitas a casa como solo visitas o llamadas, incluso talleres de memoria, de gimnasia o si les tienen que acompañar en algún momento a hacer la compra, a gestiones. Bueno, en general es un abanico muy abierto que desde Cruz Roja ofrecen ese servicio para todas aquellas personas que se sientan solas. Y bueno, todos estos proyectos de Cruz Roja están hilados, todo lo que tienen se les ofrece, haciendo simplemente esa llamada telefónica o acercándose a la asamblea local de aquí de La Roda. Y bueno, que además es eso, dan ese acompañamiento y ese servicio para todas aquellas personas que se sientan solas en un momento dado, que creemos, ¿no?, que al final no hay que encerrarse, sino que hay que hacer por salir y por buscar estas alternativas que la verdad que desde aquí, desde La Roda, son muchas, ¿no, Clara? Claro, no sé, es al final la actitud que tú quieras tener ante esta situación o de sufrimiento constante, que no digo que no dudo que esté y que no digo que tenga que estar, porque en momentos dados te sentirás más débil y no querrás, o sea, querrás más aislarte y demás, pero que
tienes que dar pasos a pesar de no estar lo suficientemente fuerte o con ánimo para que esa situación pueda llegar a cambiar. Entonces, aparte de Cruz Roja, por ejemplo, con el Centro de Mayores de Puerta de la Villa, que hacen un montón de actividades de todo tipo, de deportivas, psicología, estimulación cognitiva, un montón. Por ejemplo, también está ACCEM, que es una web donde hacen distintos proyectos de integración social, desde inmigrantes también, o personas mayores, o la plataforma Grandes Amigos, que también está a través de la página web de Grandes Amigos, pueden también tener acompañamientos y demás. Y ya, además, una otra alternativa que recientemente he podido leer a través de la prensa es el cohousing, que son viviendas colaborativas. Bueno, pues al final pues los cambios de mentalidad, por suerte, se producen y son viviendas donde hay socios que van a ser los residentes de esa vivienda. Entonces lo que hacen es bueno, pues montar una especie de cooperativa donde cada uno tenga una función y, bueno, y se cuiden los unos a los otros. Es una alternativa que está bastante instaurada en países del centro y norte de Europa, y que aquí en aquí en España está en comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía. Es simplemente una alternativa más, en vez de vivir en residencias o geriátricos, pues personas que se le llaman, dice, bueno, el artículo que yo leí se autodenominaban viegenials. Son personas que son todavía jóvenes, pero que no quieren tener la carga o darle la carga del cuidado a sus hijos, no quieren estar en residencias, quieren seguir siendo autónomas e independientes, pero prevenir también los momentos de soledad, y buscan que todos se cuiden los unos a los otros. Entonces, bueno, estos son proyectos que se van montando y que posiblemente pues sean el futuro. La verdad que sí, que conforme vayan pasando el tiempo y pues se irán desarrollando más proyectos para todas estas personas mayores que al final pues también son, como hemos dicho, son un peso muy grande en la sociedad. En la sociedad. Sí. Bueno, pues todas estas alternativas son las que damos desde aquí, desde Teleroda, de parte de Clara. Bueno, tenemos Cruz Roja, Puerta de la Villa, como hemos dicho, con un montón de actividades para todos aquellos que se sientan en un momento dado con esa soledad, que salgan de casa, que se distraigan, ¿no? Que puedan estar con otras personas y un ratito, si no, ¿no? Parece que no, pero un ratito al día te hace distraerte y estar claro, bien. O sea, sí es, o sea, obviamente cuando uno está solo el tiempo se pasa muy lento y bueno, pues poder buscar momentos en los que compartir, o simplemente salir a hacer la compra y ir parándome a hablar con la persona que me vaya cruzando, si la conozco, pues eso ya te ayuda a estar un poquito mejor, y que cuando llegues a casa por lo menos no se te caiga encima, que muchas veces es, o de alguna manera también a lo mejor si es una persona que ha perdido a alguien, tener esa persona en el recuerdo hace que también te ayude a estar menos solo. Y sobre todo, yo recuerdo hace poco ver un vídeo de una mujer mayor que decía, es que yo no me siento sola porque estoy conmigo misma. Y es así, porque al final tienes que tener en cuenta que tú estás contigo mismo y eso te puede ayudar. Y creer en eso te puede ayudar a estar un poquito menos solo. La verdad que sí. Pues bueno, esto es todo lo que les podemos ofrecer, esperemos que les haya ayudado y bueno, y estas pautas y estas alternativas que hemos dado desde aquí, que les valga, y a esos familiares que nos ven, a esas personas mayores que están en casa, que busquen estas alternativas que son muy beneficiarias para el resto, para lo que nos quede de vida, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias, Clara. A ti, Elena. Y bueno, ya podemos... Perdona por ponerte en ese apuro. Nada, que todo sea eso, ¿no? Bueno, les vamos a darles una pincelada, como cada programa les ofrecemos a todos nuestros espectadores, que el próximo programa va a ser el 30 de mayo, el último jueves de cada mes, y trataremos otro tema también muy importante y la verdad que tiene chicha, como decimos desde aquí. Trataremos la gestión de conflictos con adolescentes. Creemos que es un tema que se debe de tratar y que, como no, que de la mano de Clara Sánchez seguro que les va a ayudar y a aportar muchísimo. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos y nada, hasta el próximo.
próximo programa. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos también los que estáis en casa.